6:27 de la tarde en Canarias. Hemos venido hablando estos días de unas jornadas que justo finalizan hoy en Las Palmas de Gran Canaria, que se titulan Mujeres, Sufrimiento Psíquico y Suicidio, una mirada feminista. Son unas jornadas organizadas por el Instituto Canario de Igualdad. Vamos a ver cómo han estado estas jornadas, hablando con una de sus participantes, con Andrea Momoitio, que es periodista y está en la coordinación de Pícara Magazine y además autora de Lunática. Andrea, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Unas jornadas importantes que, bueno, explican, cuentan cómo sufren de manera psíquica las mujeres, también hablan del suicidio, le dan además una mirada feminista. Tú has presentado el monográfico Locura, cuéntanos un poco en qué ha consistido. Bueno, pues la verdad es que las jornadas, yo lo primero que quiero que reconocer es la valentía del Instituto Canario de la Igualdad por enfrentarse a este tema y hacerlo además desde la perspectiva feminista, que es lo que nos suele faltar a la hora de abordar esta realidad que, como casi todas, nos afecta de manera distinta a hombres y a mujeres. Yo he tenido la oportunidad de presentar un monográfico que, como decía, se llama Locura, que lo editamos en Pícara Magazine hace un par de años, y en él intentamos abordar a través de 18 textos, que bueno, pues se quedaron muchas realidades fuera, es inevitable, qué pasa con la salud mental desde una perspectiva feminista, cómo se aborda, cómo ha sido históricamente, cuáles son las dificultades, qué tiene que ver, ¿no?, con otras realidades, y desde luego es una crítica directa y sin ninguna fisura al sistema psiquiátrico actual. ¿Cuál sería esa principal crítica o principales críticas que se lanzan? Bueno, pues en primer lugar que no se tienen en cuenta las necesidades de las personas psiquiatrizadas. Hoy en el Estado español se sigue practicando electroshock a muchos pacientes psiquiátricos y a muchas pacientes también. Nos encontramos con que hay ingresos involuntarios que se ata a la gente, ¿no? Hace un par de años nos encontramos en Asturias con el caso de Andreas, una chavala que entró con meningitis y como su madre tenía un diagnóstico psiquiátrico y parte de su cuadro de meningitis tenía que ver con algo de escucha de voces y mucho ruido en su cabeza, creyeron enseguida que estaba también ante un cuadro psicótico como lo había estado en otras ocasiones su madre, la ataron y murió atada en un hospital de Oviedo hace 2 Parece años. que me estás contando una película de ficción. Es de terror la película. Es de terror. Sí, pero estas cosas se siguen dando y los psiquiátricos son como otras instituciones de encierro, como lo pueden ser también las cárceles, esos lugares a los que no miramos porque, bueno, ahí se guardan muchas de nuestras vergüenzas. Voy a aprovechar que te tengo aquí, Andrea, para preguntarte por desgracia, actualidad, noticias que han surgido en los últimos días y que tienen que ver con el machismo, esos gritos del Colegio Mayor Aguja a un Colegio Mayor Almónica, uno femenino, bueno, gritos machistas con una agresividad brutal. ¿Cómo es posible que siga ocurriendo esto a estas alturas? ¿Cómo no va a ser posible, ¿no?, si no se ponen los mecanismos para evitarlo? Además, creo que este caso nos da pie también a que hablemos de cómo la misoginia, que aunque parezca que a veces se relaciona más con las clases más populares, como también en las grandes élites se representa con la misma violencia y de una manera igual de burda que en cualquier otra clase social, ¿no? Aunque esto a veces parece que cuesta que lo vivamos así. Es terrible, y es terrible también como los medios están poniendo el foco en el colegio de las mujeres, de las chicas, yendo a la puerta a preguntarles a ver qué les parece, ¿no? Como si eso importara algo, ¿no? Da igual lo que les parezca, ha sido machismo y misoginia y patriarcado en su estado puro, ¿no? Por mucho que a ellas en concreto no les haya molestado, nos ha molestado al resto. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta todavía? ¿Qué herramientas necesitamos para frenar con todo esto? Pues una cosa que da mucha pena es darnos cuenta de que herramientas hay muchas herramientas, lo que pasa es que no hay voluntad política por aplicarlas, ¿no? Porque tenemos el Convenio de Estambul desde hace muchos años, donde instan los estados a tomar medidas que no se toman, ¿no? Y es verdad que bueno, que se van haciendo pequeños avances, y yo ahí también estoy contenta y orgullosa del empuje, ¿no?, del movimiento feminista por hacer que cada vez las vidas sean un poco más vivibles para nosotras, pero lo que falta una vez más es voluntad política, porque recursos y herramientas y tratados internacionales tenemos un montón. El Estado español los firma todos, por firmar que no sea. Tenemos ahora mismo en el Congreso de los Diputados varias leyes que una entra en vigor hoy, la ley del solo sí o sí, otras que están avanzando en su trámite parlamentario. Ayer, por ejemplo, se votaban y ganaba el no contra las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la ley trans y bueno, también está ahí iniciando el trámite parlamentario la ley del aborto. ¿Qué opinas de estos avances en estas materias?
Bueno, pues son avances importantes, ¿no? Yo creo que el trabajo que está haciendo el Ministerio de Igualdad es innegable, a pesar de todas las resistencias, y lo que nos encontramos es con algo que ya sabemos, pero que a veces cuando se evidencia tanto, pues asusta un poco más, ¿no? Y es que en el Estado español la extrema derecha tiene más fuerza de la que nos gustaría y está haciendo de palanca para evitar que las mujeres lleguemos, vamos, más que sigamos, que lleguemos a alcanzar todos nuestros derechos con la misma libertad y plenitud que lo hacen ellos, ¿no? Entonces, aunque lo sabemos y lo sufrimos a diario, cuando lo ves de una manera tan evidente en el hemiciclo, pues es muy triste. ¿Cómo es trabajar en Picara Magazine? ¿Cuáles son, nos los imaginamos y lo sabemos cuando lo leemos, pero cuáles son los objetivos, qué es lo que persigue a corto o medio plazo la publicación? Bueno, pues yo, ¿qué voy a decir? Que estoy encantada, ¿no? Porque es un espacio muy amable para trabajar, estamos muy bien todas y muy contentas porque nos da pie bueno, pues a hacer lo que nos apetece en cada momento, y eso es un gusto y una suerte, y nosotras lo que tenemos claro es que queremos ser altavoz del movimiento feminista, de todas sus demandas y reivindicaciones. Nos interesa mucho también la memoria histórica, porque parece que las mujeres acabamos de llegar a la Tierra hace 20 o 30 años, y nos interesa sobre todo contar cualquier historia de temas políticos, sociales, culturales, siempre desde la perspectiva de género y feminista, porque consideramos que se cuentan mejor así las historias, y que cumplimos así mejor nuestra función pública, ¿no? Porque seguimos creyendo en el periodismo, la verdad, a pesar de todo, copiándole el lema al diario.es, pero seguimos creyendo, sí. Andrea, te iba a preguntar por el movimiento feminista en España y no sé si preguntarte por los movimientos feministas en España. ¿Cómo lo ves? ¿Hay división? ¿Es solo una división en determinados puntos y en general unión? ¿O no? ¿Debería hacerse una revisión para, no sé, por aquello de la unión hace la fuerza? Bueno, la verdad es que el movimiento feminista, con todas las corrientes feministas, ¿no?, que alberga dentro, está viviendo un momento complicado, es evidente. Hay cierta división o una gran división, y yo la verdad que me temo que en algunos puntos es insalvable, ¿no? Porque esta resistencia tan atroz que parte del movimiento feminista está demostrando ante la ley ante la ley trans o ante los derechos de las personas trans, pues es imperdonable para otras, ¿no? Pero bueno, yo espero que seamos capaces en algunos momentos de ponernos de acuerdo en algunos puntos, y me temo más bien que la realidad nos va a obligar a salir a las calles juntas en algún momento, y espero también que con el tiempo algunas pidan perdón por las barbaridades que están diciendo. Se cae a veces en discriminar o marginar a algunos colectivos, ¿verdad? Estamos luchando por precisamente lo contrario, por defender unos derechos que se han pisoteado durante muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo parece que se puede pisotear, por ejemplo, al colectivo trans. En algunas de Sí. las declaraciones intuimos, ¿no? Sí, en concreto a las Percibimos. mujeres trans, ¿no? Hay parte del movimiento feminista, de lo que históricamente ha sido el movimiento feminista, que niega que las mujeres trans sean mujeres, ¿no? Entonces, ante esa aberración que comparten absolutamente con la extrema derecha, pues la verdad es que opciones para el diálogo y el acercamiento hay pocas, ¿no? Negar la existencia de nuestras compañeras trans es algo intolerable. ¿Qué te parece el debate en torno a la prostitución? ¿Eres partidaria de legalizarla o mejor abolirla? Pues me parece que es que esa pregunta no se puede contestar tan fácilmente, ¿no? La prostitución es un fenómeno muy complejo. Tengo claro que en primer lugar son las trabajadoras sexuales las que tienen que liderar cualquier cambio, y sus cambios y sus propuestas van en una línea muy distinta a las que está llevando a cabo el gobierno, ¿no? Entonces ahí va el primer problema. Ha habido ya propuestas de abolición en el Estado español, ha habido incluso un decreto abolicionista en el 56, no sirvió para absolutamente nada, así que yo animaría a quien tenga que legislar a que eche un poco la vista atrás y vea qué funcionó, qué no, y a partir de ahí se pueda construir. Yo de momento me declaro abolicionista de las que quieren regular. Ah, vaya, pues mira qué buena respuesta. Luego tenemos una tertulia feminista que la tenemos todos los viernes aquí en Canarias a las 6. Suele ser un tema que Sí. levanta mucha polémica. Me voy a quedar con esa frase Es delicado, es muy complejo, y bueno, pues no podemos tener una respuesta sencilla, ¿no?, a temas complejos. Eso es lo que hace Vox, responder en un eslogan a temas muy complejos. No vamos a hacer nosotras eso. Voy a volver, Andrea, a nuestro tema principal de la entrevista, que eran estas jornadas en las que se analiza el sufrimiento psíquico y el suicidio desde una mirada feminista. Voy a leer un pequeño extracto que viene en el programa de estas jornadas, donde las explica,
que dice: la salud mental ha sido históricamente perseguida, castigada y posteriormente invisibilizada, encontrándose atravesada además por infinitos prejuicios, violencias y tabúes con un claro sesgo de género. Decías que son valientes estas jornadas, sobre todo cuando se habla del suicidio, que parece que por lo menos estamos destapando cosas que llevan mucho tiempo ocultas y ahora se están visibilizando, ¿no? Y lo que queda es profundizar en ellas y encontrar soluciones o medidas al respecto. Sí, la verdad es que, bueno, llevamos 2 días muy intensos en estas jornadas abordando muchos temas de una manera muy política y también muy personal, escuchando testimonios duros, complejos y bueno, yo lo que tengo claro es que esto tiene que ser el inicio de algo que sea un poco más estable en el tiempo si queremos que sirva y que funcione, ¿no? Y quizás es que desde los movimientos locos a veces quizás no se ha apostado tanto por la perspectiva feminista y desde el feminismo no se ha tenido tanto en cuenta a las personas locas, ¿no? Entonces que se haya generado un espacio como este, pues creo bueno, que es histórico, que es muy valiente y yo estoy de verdad muy agradecida al Instituto Canario de la Igualdad por hacerlo y por invitarme, claro que ha sido un honor. Hay incluso expresiones coloquiales en nuestro imaginario colectivo que son machistas relacionadas con la locura, ¿no? O con la enfermedad mental y la mujer. Se relaciona a la mujer con determinadas enfermedades mentales que no tiene por qué ser así. Sí, totalmente. Y luego también muchas expresiones que atentan contra las personas con un diagnóstico psiquiátrico y que no nos damos cuenta, ¿no? Cuando estas expresiones de vaya locura, eso es una esquizofrenia, o cuando muchas veces esto también desde el movimiento feminista se ha hecho, ¿no? De tratar de cómo ha asesinado a su mujer, bueno, pues que tiene que estar loco, ¿no? Estigmatizando mucho la locura. Entonces creo que al activismo loco le ha faltado a veces perspectiva feminista y al feminismo le ha faltado perspectiva loca, ¿no? Porque la locura es algo muy complejo que puede atravesar nuestras vidas de maneras muy distintas, que puede acompañarnos mucho tiempo solo en momentos puntuales y bueno, y que forma parte de nuestro mundo y de nuestra realidad y que no se trata ni de curar ni de rehabilitar, sino de acoger, ¿no? Las diferentes vivencias. Háblanos un poco de Lunática, de tu libro, antes de despedirte. Bien. Claro, he oído hablar de tu libro también. Bueno, pues mi libro tiene mucho que ver también con todo esto, porque es una investigación periodística sobre la muerte de una mujer de 23 años en la cárcel de Basauri en el 77. Ella era una persona psiquiatrizada que pasó a lo largo de su vida por muchas instituciones de encierro, tuvo que sufrir a su familia, tuvo que sufrir el patronato de protección a la mujer, fue víctima de la ley de peligrosidad social, de diferentes psiquiátricos y de cárceles, ¿no? Y con 23 años apareció su cadáver calcinado en la cárcel. Ella era trabajadora sexual, es que se juntan aquí todos mis temas favoritos, y sus compañeras no se creyeron la versión oficial de la cárcel, que insinuó que había sido un suicidio, así que convocaron en Bilbao la primera huelga de prostitutas de la que tenemos constancia. Pues no me lo he leído, pero me lo apunto porque parece muy apetecible. Gracias. Andrea Momoitio, periodista en la coordinación de Pícara Magazine, autora de este libro, de Lunática, además has participado en estas jornadas. Muchísimas gracias por venir a los estudios de Canarias Radio, gracias por venir a Canarias, te esperamos de nuevo en cualquier otro momento. Un placer, gracias. Canarias a las 6.